Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy el tema es importante para toda persona conocerla. Es el tema de los presidentes. Los presidentes de cada nación están gobernando y están en una situación muy conflictiva con respecto a todo lo que está pasando en el mundo entero. Cada presidente necesita la sabiduría, pero la sabiduría viene de Dios. El tema de hoy son los presidentes que deben servirle a Dios, son servidores de Dios. Este tema es poco conocido y muchas personas no han entendido el papel que desempeñan los presidentes en las naciones. Dios dejó la Biblia, la palabra de Dios, que es un manual. Dios creó este planeta Tierra, hoy somos cerca de 7,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. La Biblia dice en Isaías 45 que Dios no hizo este planeta para estar vacío, sino para ser poblado. Hay una población hoy de 7,000 millones de habitantes. Así fue establecido por Dios. Pero Dios distribuyó a todos los habitantes del planeta Tierra en territorios llamados naciones. Hay naciones, pero para cada nación puso un presidente, porque el presidente es la autoridad que representa a Dios en la tierra. La Biblia es el manual que nos va enseñando acerca de lo que sucede en una nación. El diablo ataca cada nación, pero el diablo en su estrategia para destruir una nación ataca la cabeza, y la cabeza de una nación es el presidente de la nación. Por eso tenemos que conocer, todos los que somos cristianos, la importancia de la iglesia aquí en la tierra. Estamos aquí para hacer luz y para hacer sal. Hoy estaremos estudiando de la Biblia lo que enseña acerca del llamado de Dios en la tierra, porque Dios está en los cielos y en la tierra nosotros los seres humanos. La tierra fue creada para el hombre, para que el hombre administrara la tierra, y Dios es Dios de autoridad y delegó la autoridad de manera visible en las cabezas de cada nación, hoy conocidos como presidentes o primeros ministros. En el Antiguo Testamento encontramos reinos. Dios estableció reinos, Dios estableció reyes. Hubieron reyes que sirvieron a Dios y hay reyes que están registrados en la Biblia que no siguieron a Dios. Por ejemplo, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que cuando los reyes salían a la guerra, esto era generalmente en la primavera, tiempo de ir a la guerra. Los reyes, antes de ir a la guerra, consultaban con el Creador, consultaban con su respectivo Dios. Israel consultaba con el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia. El rey David no salía sin consultar con Dios para ir a la batalla, pero los otros pueblos, las otras naciones, consultaban a sus propios dioses. Los asirios, los sirios, todo pueblo que no conocía al Dios verdadero, tenían sus propios dioses. Cuando salían a la guerra, era una guerra visible en el territorio de lo natural, en el campo de batalla. Pero en los aires era una guerra entre dioses, era una guerra espiritual, era una guerra que se libraba en poderes espirituales. Por eso debemos saber acerca de todo ello, porque Dios no ha cambiado. El diablo sigue siendo el mismo aquí en la tierra y hay muchos gobernantes que no conocen acerca de su tarea que tienen que desempeñar en la tierra, y por eso hay que enseñar lo que dice este manual. Por eso el tema de hoy son los presidentes que son servidores de Dios, y vamos a ir revisando la Biblia para ir entendiendo todo ello. Así que, amigo, amiga, si tienes una Biblia, toma nota, ve por ella. Y es necesario que entiendas todo ello. Seamos cristianos o no cristianos, todos vivimos en una nación gobernada por un presidente o un primer ministro. Son
ya pocos los reinos, es más, ya casi no existen reinos, muy poquitos tal vez, pero la gran mayoría son repúblicas o democracias donde está gobernando un presidente. Así que vamos a revisar la Biblia para saber qué es lo que Dios determinó desde el principio y lo que hoy está sucediendo y lo que hoy la Iglesia tiene que hacer. Bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, todos los reyes en la Biblia tenemos, por ejemplo, tanto los libros tanto de Primera como Segunda de Reyes o Primera y Segunda de Crónicas que nos hablan de todos los líderes políticos sí, de su tiempo. Sí, todo lo que pasó al tiempo después, de hoy serían presidentes. Sí, todo lo que pasó después de Salomón prácticamente hasta, porque en Salomón después del reino de Salomón hubo la división del reino. ¿Sí? Entonces el norte fue Israel, el sur fue Judá y así estuvo hasta prácticamente el exilio a Babilonia. Y bueno, pasaron bastantes reyes, tanto de un lado como de otro. Y bueno, pues de eso nos habla esos 4 libros en la Biblia. Y muy interesante porque cada rey, incluyendo también, bueno, en su momento también lo tuvo David o Salomón o incluso hasta Saúl todavía, el primer rey de Israel, todos tuvieron a un vidente. Un vidente que, bueno, la palabra vidente quiere decir que ve cosas. Y sí, es el equivalente al profeta. Sí, hoy en día lo conocemos como el profeta o el consejero del rey. Consejeros del rey. Entonces, por eso los reyes no movían un solo dedo a menos que el profeta le dijera. Sí. Porque donde hay un profeta, entonces no hay ignorancia. Porque por eso dice la Biblia, ¿no? Mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Sí, había un trabajo en equipo entre el rey, el profeta y el sacerdote, del templo. Sí. Esto fue en los tiempos de el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció la nación de Israel. Sí, porque de acuerdo al Antiguo Testamento, lo que sería la ley, ¿no? Es que si unos iban a nacer, por ejemplo, los de Judá, prácticamente iban a nacer para ser reyes. Entonces, por eso tenemos con David empieza prácticamente la tribu de Judá en el reinado. Y bueno, porque Saúl era de Benjamín. Pero el punto es, uno tenía que ser rey, para eso es. Sí. O sea, no podía mezclarse con profeta o sacerdotes, ¿no? Porque esos son puestos apartes, sí, ¿no? Cada quien desempeñaba su propio rol o su propia función y no podían invadir sí. las otras funciones. Que ese fue el pecado prácticamente del rey Saúl, porque pues se quiso hacer como si fuese un sacerdote, un profeta, y por eso Dios lo destituyó de su cargo, por no hacer caso al profeta Samuel. Entonces allí tenemos un ejemplo claro. Entonces los sacerdotes pues venían de la tribu de Leví. Ahora los profetas pues sí podían haber venido de varias tribus, ¿no? El punto es de que Dios a los que designaba, o sea, cada quien tenía un oficio que desempeñar y eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Por eso en el caso de Moisés, ¿no? Ya ves, Moisés, porque en el Antiguo Testamento era un profeta y un profeta dependía de todo el pueblo. Entonces lo que el profeta dijera, por eso el profeta era el único que consultaba a Dios, Dios le daba revelación y bueno, el pueblo hacía lo que el profeta había escuchado de parte de Dios. Pero vamos a decir, todo dependía de un hombre. Y en el caso de Moisés, ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Todos dependían de Moisés, porque él era el profeta, él era el sacerdote prácticamente, ¿no? Y por eso llega un momento donde Moisés dice, ojalá todos se convirtiesen en profetas, porque si yo tengo la revelación y Dios se la da a otras personas, entonces es más fácil entonces desempeñar el puesto de profeta. Y esa es una, vamos a decir, una desventaja que tiene la ley, ¿no? O el Antiguo Testamento. Pero ahora en Jesucristo, bueno, vino el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo desató los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como lo dice el libro de Efesios. Y bueno, hoy en día lo que escucha un profeta lo pueden escuchar todos abiertamente de parte de Dios. Y Dios es el espíritu de profecía que está en todos ellos. Sí, el espíritu de profecía que está en todos ellos. Y bueno, no hay que olvidar que Apocalipsis es donde dice que Jesucristo, Él es la voz profética. Sí. Hablando del sistema de gobierno de Dios, porque Dios es autoridad en el cielo, delega autoridad en la tierra, pero todo lo que hace Dios en la tierra para la humanidad lo hace a través de personas que hemos conocido como líderes. Dios establece el liderazgo en la tierra para ayudar a las multitudes de personas. En el caso del tiempo antiguo, lo que está señalando el pastor, cuando Israel estaba en aflicción en Egipto, Dios, viendo la aflicción del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, bajo la mano dura de Faraón, Dios dijo: tengo que levantar un líder, libertador de mi pueblo, y ese líder fue Moisés. Pero Moisés era el profeta de Dios, es el que recibía la palabra directa de Dios para guiar al pueblo de Israel. Aquí empieza el proceso de la delegación de las autoridades de Dios, porque primero fue el profeta, más adelante el pueblo de Dios quiso tener un rey, pero antes del rey fueron los jueces. Sí, los jueces son los que empezaron, porque los jueces es el equivalente hoy a un líder. Al líder, al rey. Y a un profeta también, sí, al mismo tiempo. Por eso, este es el proceso. Primero fue el profeta como Moisés, pero después vinieron los jueces como Samuel. El profeta Samuel fue un juez, era un líder para una nación, pero como el pueblo de Israel vio que todas las naciones paganas tenían reyes, quisieron tener su propio rey. Entonces desecharon el liderazgo de los jueces para pedirle a Dios un rey. Y este es el proceso: profeta, jueces, rey. Al tiempo de hoy ya no hay reyes, son presidentes. Al tiempo de hoy son presidentes. En el tiempo antiguo había un trabajo en equipo entre el profeta, entre el sacerdote en el templo y el rey. Ahora en el Nuevo Testamento encontramos para las naciones en sus democracias 3 poderes diferenciados: el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y los 3 deben trabajar en equipo por el bien de la nación. Así que Dios sigue vigilando la tierra, sigue vigilando que todo lo que Él estableció desde el principio se siga ejecutando. Así que por eso hoy hablaremos de la autoridad que viene de Dios desde los cielos. Y comenzamos hablando en el Salmo capítulo 2, versículos del 10 al 12, donde habla de los reyes. Dios estableció reyes para servirle a Dios. Todo rey es un servidor de Dios. Bueno, sí, quiero empezar un poquito antes, ahí en el capítulo 2, que bueno, el capítulo 2 de Salmos es un salmo mesiánico, porque habla de Jesucristo. Y bueno, por ejemplo, lo que dice allí, bueno, voy a leer los primeros versículos y después vamos a leer el 10. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así que aquí nos dice prácticamente una unión entre el pueblo y los reyes, ¿no? Los gobernantes, sí, que se pusieron de acuerdo para rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Por eso dice aquí que Dios prácticamente se va a reír de ellos, porque todos sabemos que cualquier ser humano tiene límites, en cambio Dios no tiene límites.
Sí, Dios establece la figura de la cabeza. La cabeza es para liderar, para servir a un pueblo. Pero cuando el pueblo no quiere la cabeza, no quiere el líder, se levanta o se rebela contra el líder, hay entonces perturbación en el pueblo. En el libro de los Jueces dice, cuando no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Era una anarquía. Dios no es Dios de confusión y tampoco de anarquía alguna en la tierra. Dios es Dios de orden. Donde hay una nación, hay un líder. Donde hay un líder, hay una nación. No puede haber nación sin su presidente, ni presidente sin su nación. Así que hay una vinculación estrecha. Jesucristo, hablando proféticamente de la cabeza y el pueblo, dijo, si cae la cabeza, si cae el pastor, las ovejas, el pueblo será dispersado. El diablo sabe que para atacar toda una nación, se enfilará hacia el líder, que es el presidente de una nación. Por eso, Dios está de por medio en cuidar a cada presidente de cada nación, porque el diablo lo tiene en la mira. Porque si el presidente cae, todo se derrumba. Sí, y aquí eso vemos un levantamiento contra Dios mismo. Contra Dios, contra el gobierno de Dios. Por eso dice los versículos del 10 al 12, ¿no? Termina diciendo este salmo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí entonces está exhortando Dios a que todos los reyes estén caminando en obediencia a la palabra de Dios. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo de Dios, dice aquí. Los presidentes, los reyes deben honrar al Rey de Reyes. Por eso Jesucristo se identifica como el Rey que reina sobre todos los reyes de la tierra. De otra manera, hablando en términos actuales, Jesucristo, Él es el Rey sobre todos los presidentes de las naciones del planeta Tierra. Y dice aquí, versículo 12, honren al Hijo de Dios, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hoy estamos viendo muchos problemas en el planeta Tierra porque hay mucha desobediencia con respecto a los mandamientos de Dios y hay una rebelión a las autoridades puestas por Dios. Hay violencia en las calles, hay violencia en ciudades y naciones y por eso tenemos que saber cuál es el papel que debemos desempeñar nosotros los cristianos, porque la iglesia está en la tierra para ser luz y sal. Así que debemos estar poniendo en cobertura de oración a los presidentes de cada nación. Por eso iniciamos presentando el primer cuadro donde una persona es bendecida a través de la oración por la imposición de manos. ¿Cuántas manos de siervos y siervas de Dios se deben poner sobre el líder? Sobre el líder puede ser el esposo en una familia porque es cabeza del hogar. Puede ser el pastor para una iglesia, pero aquí estamos hablando de los presidentes de las naciones. Hemos visto algunas fotografías recientes de presidentes que han recibido la oración de otras personas, se les ha impuesto manos, se les llama imposición de manos. Esto es ponerlos en una cobertura de protección del cielo a esa persona que está liderando un país. Los presidentes, dice la Escritura, han sido puestos por Dios. Primeramente, debemos saber que Dios creó todas las naciones para que le busquen. Podemos leer
en Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 28. Dios es el Dios de las naciones, el creador de todos los pueblos, y Dios puso a los reyes para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios estableció cada nación para que las naciones busquen a Dios. El único que puede ayudar a una nación a salir de la inflación, a salir del hambre, a salir de toda pandemia, a salir de todo conflicto bélico, a salir de todo conflicto económico, financiero, de toda pobreza, de toda ruina, es Dios. Por eso hay que buscar a Dios. A esto vino Jesucristo, a abrir el camino al cielo, el camino a Dios el Padre. Y dejó la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo para que las naciones se conduzcan a Dios, se conduzcan a Dios el Padre en Cristo Jesús. Es el trabajo de la iglesia al tiempo de hoy. La Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22, que cada líder, cada autoridad, cada rey o cada presidente ha sido puesto por Dios. Dios es el creador del liderazgo. Así que vamos a leer lo que Dios dijo a través del profeta Daniel. Esta historia es interesante porque Dios se reveló a un rey en los tiempos del profeta Daniel. Era el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Dios se introdujo dentro de la mente del rey en su sueño. El rey estaba durmiendo. Dios habla por medio de sueños, por medio de visiones, porque Dios es espíritu. El lenguaje del espíritu, sueños y visiones. Así que a través de un sueño, de una visión en el sueño, Dios le habló al rey. El rey se inquietó ante la visión porque Dios estaba poniendo en la mente del rey Nabucodonosor el futuro del planeta Tierra, de todas las naciones a partir de Babilonia. Babilonia era un imperio mundial. A partir de Babilonia, Dios le mostró el futuro al rey de Babilonia, lo que vendría hacia adelante. Pero el rey no entendió acerca de lo que Dios le estaba mostrando. Entonces vino la consulta. Sus asesores del rey de Babilonia, que eran brujos y hechiceros, astrólogos, no dieron con una. No supieron porque no era de su área. Ellos estaban en la área del oculto, sirviendo a espíritus del ocultismo. Pero aquí estaba Daniel. Daniel sí tenía el Espíritu de Dios. El único que podía comunicar la tierra con el cielo, el único que podía acudir a Dios para que Dios revelara secretos y misterios. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto fue lo que hizo Daniel, clamó a Dios y Dios le reveló las cosas grandes y ocultas del cielo con respecto a las naciones y a los reyes de las naciones, a lo que hoy son los presidentes. Vamos a leer entonces lo que aquí Daniel dio gracias a Dios cuando Dios le reveló los secretos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
Por eso la figura del profeta es sumamente importante para conocer los secretos que vienen del cielo. En la tierra hay confusión porque el diablo que confunde todo está en la tierra, pero el profeta es el que acude al cielo y Dios revela por medio de la oración, por medio de sueños y visiones, sus secretos. La iglesia hoy en día es la voz profética de Dios. Todo cristiano, hombre o mujer, es un profeta aquí en la tierra. Pero el profeta debe ser sensible a oír la voz de Dios. Por eso, cada quien debe revisarse en su vida espiritual, cómo está viviendo su cristianismo, porque nosotros somos el punto de contacto de la tierra al cielo. Y Dios todo lo revela a través de la enseñanza de la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, Dios empieza a abrir su palabra para mostrar secretos y misterios con respecto a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Sí, porque la palabra no cambia, la palabra es eterna. Nosotros en nuestra generación oímos la palabra y el Espíritu Santo nos ubica en los tiempos que nos toca vivir, del desarrollo de la ciencia, del avance de la sabiduría. Hoy en día estamos en medio de tanto conocimiento en cuanto a la tecnología de la comunicación, las redes sociales. Todo esto es de parte de Dios. Dios lo revela también a sus siervos y a sus siervas. Sí, es lo que dice el libro de Amós. Amós 3:7, Dios no hará nada sin que antes Dios revele su secreto a sus siervos los profetas. Podríamos parafrasear allí para los tiempos actuales: Dios no hará nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos los cristianos. A la iglesia. A la iglesia. Es a la iglesia. Es la función primordial de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no es religión. La iglesia es el punto de contacto de Dios en la tierra, es la autoridad espiritual de Dios en la tierra. Y las autoridades, los presidentes de una nación, son las autoridades en el mundo de lo natural. Así que las autoridades caminan en lo natural, las autoridades que Dios ha puesto en naciones, pero la iglesia es una autoridad que se mueve en lo espiritual. Sí, de hecho, el siguiente versículo, Amós 3:8, ¿sí? Allí Dios compara a los profetas o la iglesia, ¿no?, que sería el equivalente hoy, a un león. Por eso dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Porque aquí vemos como cuando el león está rugiendo, todos los animales, toda la tierra se paraliza. Sí. Y de esa misma manera, cuando un profeta está hablando la palabra, entonces todo el mundo le pone atención. Por eso cuando un profeta llega a una ciudad, a un pueblo, todo el pueblo prácticamente se voltea sobre cabeza. ¿Por qué? Porque el profeta trae también, trae toda una... se paraliza todo prácticamente. Sí, todo el infierno tiembla ante la presencia de un profeta de Dios en un lugar determinado. Por eso cuando hay un profeta en una ciudad, hay que acudir a oír al profeta verdadero, porque también el diablo tiene sus propios profetas falsos, y debemos saber distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Donde el profeta verdadero llega, todo el infierno es sacudido, porque Dios empieza a poner el orden. Donde hay desorden, el diablo trae confusión, es mentiroso, engañador, el diablo está perturbando la paz. Para eso Dios envía profetas y apóstoles, eso está en el Nuevo Testamento, apóstoles y profetas. Cuando Jesucristo envió a predicar a sus discípulos, los envió de dos en dos, de dos en dos. Cuando Cristo ascendió al cielo y llamó al apóstol Pablo, Pablo iba con un compañero en el camino. En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé. Y en el segundo viaje misionero, Pablo y Silas. Así que, y después se unió Timoteo. Sí. Así que siempre Marcos. Hay un compañerismo, y Marcos, bueno, Marcos fue en el primero, junto con Bernabé.
Así que Dios envía siempre en 2 o 3 personas a predicar el Evangelio. Uno lleva la palabra, el otro intercede, uno es la figura como el de apóstol, el otro como el del profeta. Ambos abren el camino, hacen guerra contra la guerra del diablo, la guerra opositora, la guerra de la mentira. Por eso el apóstol y el profeta son como punta de lanza que van delante para abrir el camino. Son como expedicionarios que Dios envía para ayudar. Son los primeros ministerios, apóstol, profeta, después vendrá el pastor, después vendrá el evangelista, después vendrá el maestro. Se establecerá la iglesia para que la iglesia alumbre en una ciudad o en una nación. No para hablar de religión, sino para enseñar los secretos del cielo, enseñar del reino de Dios, enseñar de las virtudes de Cristo Jesús, quien es el Rey. Porque este planeta Tierra fue creado o creada esta tierra para Jesucristo. Todas las naciones le servirán a Jesucristo al final. Hoy la iglesia está trabajando para Jesucristo, para que todas las naciones se acerquen a Jesucristo. Sí, hay un ejemplo, ¿no? Con los magos que vinieron a Jesús a darle de sus tesoros, que bueno, los magos, que bueno, se cree que eran sabios, hombres sabios, pero también se cree que eran reyes o una clase así de gobernantes. Sí, y hay una teoría que habla de reyes. Ahora ellos se cree que venían de Irak, prácticamente, de Mesopotamia. Mesopotamia es lo que se cree de estos sabios, y porque eso es lo que profetizó, bueno, David fue uno de los que más profetizó acerca de Jesucristo, ¿no? Cuando él iba a venir en la primera venida, ¿no? Tenemos el Salmo 16, donde habla de la resurrección de Jesucristo, o el Salmo 22, que habla de todos los sufrimientos de Jesucristo. Fue uno de los reyes que más profetizó acerca de todo lo que iba a suceder con Jesucristo cuando Él viniese a la tierra en su primera venida. Y allí quiero mostrar lo que dice el Salmo 72. Allí David fue quien profetizó prácticamente de los magos que iban a venir a bendecir a Jesús. Está en Salmo 72, allí donde dice el versículo 11. Bueno, el 11 dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Esta es una palabra profética. Y el 10 dice también, ¿no? Los reyes de Tarsi, de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Así que el 10 y el 11 prácticamente estaba profetizando aquí el rey David de la venida de los magos para venir a bendecir hombres sabios, a Jesús. Reyes, sí. Pero también es una palabra profética que habla a las generaciones futuras. Sí. Y parafraseando podríamos decir con respecto a este versículo 11, todos los presidentes de las naciones se postrarán delante de Jesucristo. Todas las naciones de la tierra les servirán a Jesucristo. Sí. Jesucristo es llamado el Rey de Reyes, el Rey de todos los reyes, el Rey de todas las naciones. Así que llegará el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Y esa palabra profética, porque primero lo dio David, pero después lo daría el profeta Isaías, que también el profeta Isaías fue uno de los que más profetizó, tanto de la primera como la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Y Isaías 60, donde habla de la futura gloria que va a venir sobre Sión, que nosotros también lo conocemos como la transferencia económica que va a venir tarde o temprano en la iglesia. Allí Isaías profetizó acerca de estos magos. Está en Isaías 60, el versículo 5 y 6. Dice: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá,
traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Y de ahí se cree que venían los magos de Sabá, que está en Irak hoy en día. Y bueno, aquí habla de 2 de los 3 presentes que trajeron los magos, como es el oro, el incienso, y bueno, allí faltó la mirra, pero vemos, Isaías está profetizando lo que ya profetizó David, que tuvo cumplimiento cuando vinieron los magos del oriente, vinieron ahora sí a dar estos presentes a Jesús cuando era un niño, y que eso, bueno, sirvió para que José y María pudieran solventar los gastos, pudieran huir a Egipto y criar prácticamente a Jesús. Por eso todo eso sirvió con esta ofrenda que dieron estos Allí magos. tenían los recursos económicos para estar viviendo en Egipto. Sí, exacto. Porque ¿de qué otra manera iban a vivir? Tenían que estar en una casa, tenían que comer, tenían que vestir, Sí. y estuvieron un largo tiempo viviendo en Egipto. Hey. Entonces, a través de lo que dieron en estas riquezas, estos magos, fue el sustento para ellos allá en Egipto. Sí. Sí, no sabemos si eran 3, porque aquí la Biblia lo habla en plural, ¿no? Sí. Magos. Pero pudieron haber sido más de 3. Pero bueno, dieron 3 presentes. Porque eran 3 presentes. Sí, por eso lo se dicen cree que 3. hayan sido 3. Y como aquí habla de los camellos y dromedarios, bueno, entonces por eso la creencia que vinieron en camellos. Y porque, bueno, camellos también, y por eso Isaías 60 habla de los camellos, porque los camellos, de acuerdo a la ley, era una carne de contaminación, era un animal impuro. Entonces, sí, por eso el camello eran los que cargaban, eran el equivalente hoy sería a los trailers, por ejemplo, que tienen gran cargamento. Los víveres, bueno, las mercancías, sí. se transportan en trailers. Y además también pueden ser comparadas con las limusinas de lujo, porque bueno, todo lo que traían los camellos también era de lujo, ¿no? Como traían incienso, mirra, Sí. oro, piedras preciosas, Hay en fin. sus equivalentes. Y bueno, y porque el camello, bueno, es prácticamente como alguien, un rico prácticamente, que viene a visitar Sí. la iglesia, sería Por el eso, equivalente. aquí en Isaías 60, en lo que has estado meditando, también habla del futuro. Al final, todas las riquezas que el diablo se ha robado en las naciones, porque estamos en el siglo XXI. Hoy estamos viendo una brecha entre ricos y pobres. Dios es Dios de igualdad. Dios estableció el oro y la plata para toda la humanidad, para que haya igualdad en todas las naciones, la justicia de Dios. Pero debido a la corrupción por el pecado, entró la codicia, la avaricia, la injusticia, y entonces empezó el robo, y empezó entonces la brecha entre ricos y pobres, y al final del tiempo Dios hará que todas esas riquezas vuelvan de nuevo hacia Dios. Es lo que dice aquí, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Por eso la Biblia dice que los reyes al final irán de nuevo hacia Jesucristo, y las naciones también. Todas las riquezas mal habidas hoy en día tendrán que regresar a su Creador. Todo tiene un origen y todo va a regresar a su propio origen. Por eso estamos en tiempos de restauración. Estamos en un tiempo hasta de juicio por el pecado de la codicia, de la avaricia, de tanta injusticia. Hay todo un capítulo que habla del juicio de Dios para los ricos injustos. Estamos hablando del Nuevo Testamento, así que vienen cosas todavía sorprendentes en el mundo de lo natural, en el mundo del dinero. Hoy en día estamos viendo cosas sorprendentes en la economía mundial. Así que hay mucho que estudiar, hay mucho que conocer y hay mucho que enseñar, lo que el Espíritu Santo está revelando para el tiempo de hoy, de este presente siglo XXI. Pero vayamos nuevamente a el fundamento de la autoridad que Dios establece en cuanto a los presidentes. Vayamos a Daniel capítulo 4 versículo 17, porque allí
el profeta Daniel está hablando de el gobierno de Dios sobre los gobiernos humanos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí tenemos esta palabra dicha para el rey Nabucodonosor, cuando este rey no quiso entender la palabra de Dios. Sí, bueno, Dios le dio reinos, le dio poder, le dio riquezas, pero se enorgulleció con el dinero, se enorgulleció con el poder. Dios le llamó rey de reyes a Nabucodonosor y él se ensoberbeció. Entonces vino el juicio de Dios, porque escrito está: Dios resiste a los soberbios y solamente da gracia a los humildes. Una persona que tiene dinero o tiene poder debe ser la persona más humilde en el planeta Tierra para que Dios lo siga bendiciendo. Pero llega el momento del juicio, como llegó el momento del juicio a Nabucodonosor. Sí, en todo gobierno, sea derecha, sea izquierda, en cualquier gobierno de la tierra, Dios siempre tiene la última palabra. Entre quién es el próximo rey, quién lo va a sustituir, quién pone, a quién te quita y quién pone también en medio del camino. Sí. Porque así igual como también Dios decide quién vive, quién muere, ¿no? Porque Él tiene el poder de la vida y la muerte, también Él tiene el poder sobre todo rey y sobre toda autoridad sobre esta tierra. Sí, así es. Dios está en gobierno de todas las naciones, en el gobierno sobre los gobiernos humanos, y Dios se mueve por medio de la oración aquí en la tierra. ¿Quiénes son los que oran? La iglesia. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ora conforme a los propósitos de Dios para una nación, y Dios mueve todo lo que está a favor de una nación debido a la oración de la iglesia. Por eso encontramos gobiernos que están gobernando de una manera agradable a Dios, y Dios está bendiciendo esa nación. Pero donde no hay oración, donde no hay una cobertura de protección al rey o al presidente, esa nación está en problemas, y podemos analizar mucho de lo que está pasando en la tierra. Aquí en Daniel vamos a leer cómo Dios humilló a Nabucodonosor, Daniel 4, del 28 al 33, y el rey Nabucodonosor entendió que debería ser humilde y no soberbio. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, Nabucodonosor dice: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Todo juicio o castigo de Dios es temporal. Llegó el tiempo del cumplimiento y Dios le devolvió la razón Sí, a fueron Nabucodonosor. 7 tiempos, habla de 7 años. 7 años. Fueron 7 años que estuvo viviendo como un animal. Dios lo humilló, era el rey de reyes, así le llamó Dios. Era el rey de la gran nación de Babilonia. Babilonia era el imperio mundial de su tiempo. No había otra nación como Babilonia. Y un día paseando por Babilonia, este rey dijo, todo esto se debe a mi propio esfuerzo, a mi propia capacidad, a mi propia inteligencia, y no le dio la gloria a Dios. Se la dio a él. Él mismo recibió la gloria. Por eso Dios lo humilló. Sí, el orgullo, la vanidad, Sí, la soberbia. así es. Fue lo que floreció sí. en él. Ahora, a través de la historia, porque estamos en el siglo XXI, analicemos la historia desde los siglos pasados, de cuántos movimientos sociales han habido en la tierra, reyes que han ascendido, reyes que han caído, azonadas que han habido en los gobiernos de violencia, han habido muchos golpes de Estado, han habido tantos problemas en naciones y en sus presidentes. Todo esto es historia. Así que cuando nosotros vemos las noticias, sabemos que todo ello está registrado en la Biblia, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Por eso tenemos que llevar en oración a nuestras autoridades para que las autoridades no se enorgullezcan, las autoridades no pierdan piso, como decimos coloquialmente, para que las autoridades sepan que son servidores y un servidor es el que sirve. Jesucristo mismo dio el ejemplo. Yo he venido a servir, dijo Jesucristo. Un presidente de una nación es un servidor de Jesucristo aquí en la tierra y debe ser la persona más humilde en la tierra. Dios le da la posición del poder, le da riquezas y le da favores y gracias para poder ayudar a toda una nación, a hacer justicia a los oprimidos de una nación. Pero no es para que el presidente se sirva de ese poder, se sirva de las riquezas, se sirva de lo que Dios le da, porque todo ello viene de Dios. Entonces, cuando Dios está mirando que un presidente no está caminando conforme a su voluntad, entrará entonces el juicio. Fue el juicio que vino, por ejemplo, al primer rey de Israel, Saúl. Desobedeció el rey Saúl a Dios. Vino juicio sobre Saúl y Dios dijo, me duele haber puesto como rey a Saúl porque desobedeció. Entonces Dios dijo, ya tengo preparado al sustituto, al otro rey, que será un rey conforme a mi corazón. ¿De qué rey se trataba? De David. David fue un hombre apasionado en su carne, fue un hombre que cayó en pecado, pero David era obediente a la palabra de Dios, era temeroso de Dios. Sí, por eso él alababa 7 veces Dios al dice, día sí, y oraba 3 veces al día. O sea, estaba en comunión con el cielo, con el cielo. David no hacía nada sin consultar a Dios, y cuando un día no consultó a Dios, el diablo tomó ventaja, pero David sabía cómo llegar al corazón de Dios por medio del arrepentimiento. Esto es humildad, se humilló. Toda persona que se humilla alcanza la misericordia de Dios. David supo humillarse. Tenemos el Salmo 51, un salmo para humillarnos delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Así que por eso tenemos que predicar el Evangelio para que las personas conozcan al Dios de los cielos. Es el Dios de todo amor y de misericordia, dispuesto a perdonarnos tanta incredulidad, tantas dudas que hay y tanta rebelión a Dios, porque muchos en la tierra blasfeman contra Dios, no toman en cuenta en nada a Dios, pero Dios nos ama. Dios ama su creación y está esperando que la persona llegue a un punto del arrepentimiento. Por eso tiene que venir juicio
Todo juicio es para que venga la justicia que tiene que ver con la salvación. ¿Por qué las personas se enferman? ¿Por qué las personas caen en desgracia? ¿Por qué las personas pierden sus riquezas? ¿Por qué las personas vienen a la ruina? Todo esto es parte de un plan para la salvación. Por eso tenemos que enseñar en medio de la tribulación, en medio del problema debemos buscar a Dios. La Biblia dice en Oseas dice Dios, en su angustia me van a buscar. Por eso muchos de los que estamos hoy sirviéndole al Señor, estamos hoy como cristianos, porque un día caímos muy bajo, caímos hasta en desgracia y estando ya prácticamente tocando suelo, fue cuando Dios nos levantó. Al que se humilla es exaltado. Esto fue lo que sucedió con Nabucodonosor. Por eso, amigo, amiga, tenemos que orar por los presidentes, porque es muy fácil cuando una persona tiene poder y dinero, enorgullecerse y por lo tanto rebelarse contra Dios. No necesitamos a Dios. Entonces vendrá gran rebelión en esa nación. Por eso el diablo está atacando la cabeza para destruir las naciones. Si cae el presidente, se destruye toda una nación. Hay conflicto para reponer, para restituir, para levantar nuevamente a esa nación. Van a pasar muchos años, pero un conflicto empieza rápidamente cuando cae la cabeza. Esto lo sabe el diablo, por eso el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Allí la importancia de la iglesia. Vamos a terminar leyendo en Primera de Timoteo, porque esta palabra está en el Nuevo Testamento. Es una palabra que Dios puso para la iglesia, que tiene que ver con la oración. Solamente los que han creído en Jesucristo podrán usar su nombre para ir al Padre en la oración, porque en la oración decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que debemos estar orando, dice la Escritura en Primera de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 2, los primeros 4 versículos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí el Espíritu Santo está hablando de orar por todos los hombres del planeta Tierra, pero de manera especial por los reyes que son hoy los presidentes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios estableció la figura de la cabeza. Si cae la cabeza, todo se viene abajo en cuanto a las ovejas, en cuanto al pueblo. Por eso tenemos que orar para que vivamos quieta y reposadamente, dicen las Escrituras. Otra palabra y ya terminamos en Romanos 13, porque son palabras que tienen que ver con el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que hay un juicio para aquella persona que se revela a una autoridad. Por eso hay problemas en la familia cuando los hijos se rebelan contra los padres. Hay problemas en las iglesias cuando el pueblo se rebela contra el pastor. Hay problemas en una ciudad cuando se rebelan contra la autoridad de la ciudad. Y hay problemas en una nación cuando el pueblo se rebela contra el líder de la nación. Por eso debemos orar y ayunar y debemos
estar perseverando en la oración en estos últimos tiempos. Creemos de que estamos viviendo los mejores tiempos para la oración, porque todo lo que está pasando en la tierra nos mueve a orar por todos los hombres, pero de manera especial por nuestras autoridades. Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook. Dios los bendiga. Y bueno, no se olviden de nuestro servicio el día de mañana, domingo, primer día de la semana, a las 12 del día. Allí estaremos en vivo y a todo color. Así es, la palabra tiene que continuarse hablando y cada día estamos enseñando de la palabra. Agradecemos que hayan estado con nosotros y que las bendiciones les hayan alcanzado, y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.